Bien, y como cada lunes estamos en nuestro bloque ya Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Bien, pues bien. ¿Preparado para estas fiestas que vienen? Preparado, pues con ganas, pensando ya en lo que vamos a preparar el día jueves, claro. Exacto, justamente vamos a hablar de eso, de la Navidad. ¿Cómo podemos hacer? La idea es cuidarnos, pero sin dejar de pasarlo bien y compartir en familia una rica cena, obviamente. Por supuesto. Hay cosas que nos ayudan y otras que no nos ayudan tanto, entonces tenemos que tratar de limitar un poquito el consumo de esas cosas que no son tan sanas, como por ejemplo el pan de Pascua. Y hay muchos, claro, productos íconos, eso te iba a decir que se tienen que comer o que parecen obligación en esta fecha. Exacto, o sea, si no lo vamos a cocinar nosotros, que lo podemos hacer un poco más saludable, entre comillas, y lo vamos a comprar, tenemos que tener ojo con él porque en realidad es una bomba calórica. Si nosotros nos consumimos un pedazo de 80 gramos de pan de Pascua, tenemos alrededor de unas 350 calorías y para quemar esas 350 calorías tenemos que andar 1 hora en bicicleta. ¿Ya? O sea, es muy calórico. Muy calórico, sí. Entonces, otra cosa muy calórica que se toma mucho en esta época del año son todos los tipos de alcohol fuerte. Por ejemplo, el pisco sour, una copita de pisco sour tiene 350 calorías. O sea, la misma hora de bicicleta que conversábamos recién. Claro. Cola de mono es un poquito menos calórica, pero tenemos una opción que la vamos a ver al final, de hacer una cola de mono un poco más light. Si la vamos a comprar, obviamente vamos a estar consumiendo hartas calorías por un vasito de cola de mono que son 180 calorías. El whisky, ¿por qué esto va aumentando? Porque a medida que tenemos más grados de alcohol, más calórico es nuestro alcohol, entre comillas. Yo pensaba que el whisky era uno de los que tenía menos calorías dentro de los tragos largos. De los destilados, uno de los que hace mejor es, si nos vamos así como hilando bien fino, es el vodka. Pero es mucho mejor que no sean destilados. Ahí los vamos a conversar. Entonces, las gaseosas, obviamente que ya hemos conversado acá muchas veces que tenemos que tratar de evitar las que tienen azúcar y tratar de, si es que vamos a consumir gaseosas, que no es lo mejor y no es lo más recomendado, también lo hemos conversado, que sean light por lo menos para evitarnos estas calorías extra y consumir estas calorías en otras cosas que a lo mejor son más atractivas para nuestro paladar. Por ejemplo, el pan de Pascua. Por ejemplo. ¿Qué preferir entonces? Tenemos el vino. El vino es uno de los alcoholes que no tienen tantas calorías. 2 copitas de vino nos aportan 140 calorías. Champán, que también se ha puesto muy de moda, tiene 70 calorías, aproximadamente una copa de champán. ¿Cuáles son los champán que deberíamos preferir? Deberíamos preferir las Brut o Extra Brut, porque son mucho menos calóricas que la Demi-Sec, etc. Son más dulces. Exacto. La cerveza también no es lo más recomendado, pero tampoco tiene tantas calorías, entre comillas. El punto es que la cerveza habitualmente no nos tomamos solamente una latita chiquitita. En volumen uno toma mucho más. Mucho más. Entonces, en ese caso, a lo mejor preferir la copa de vino o el espumante. Tratar de preferir los jugos naturales, pero ojo, también lo hemos visto, los jugos naturales habitualmente contienen fructosa, ¿ya? Porque es como fruta concentrada que contiene harta azúcar. Entonces tampoco es tomar a libre y que podemos consumirlo a cada rato el jugo natural porque vamos a estar aportando igual 100 calorías cada vez que consumimos un vaso. Lo único que no tenía calorías era el agua de fruta. Sí, hay una forma de preparar aguas ahora que nosotros le agregamos adentro trocitos de frutilla, de naranja, de limón, etcétera, y eso lo tomamos y lo servimos y se ve bien atractivo si lo ponemos en un jarrito bonito y todo, y es una forma fácil de no aportar calorías en gran cantidad y que no sea agua propiamente tal, que es tan fome y a mucha gente no le gusta. Hasta pepino he visto que le ponen. Exacto, y se hace bien entretenido, ponemos hojitas de menta y ahí hacerlo bien atractivo a la vista y al paladar también. Vamos a seguir viendo en general qué deberíamos preferir o qué deberíamos hacer. El pavo asado es lo habitual, es lo tradicional consumir en esta fecha, pero tenemos que tratar de cocinarlo de buena forma. Habitualmente el problema es que le agregamos o mantequilla para asar o algún tipo de grasa, tratar de cocinarlo sin grasa. Recordemos que la grasa tiene 9 calorías por gramo, entonces inmediatamente vamos aumentando el aporte calórico de ese pavo. Entonces tratar de preferir otro tipo de aliños, por ejemplo, alguna hojita de laurel, con algunas verduritas, etcétera, para aliñar este pavo en vez de grasas o aceite, porque duplicamos o casi triplicamos las calorías de ese pavo solamente por aportar un poquito más de grasa. Un trozo de pavo, que es lo que comemos habitualmente, como 200 gramos, tiene 300 calorías. Las ensaladas crudas es una muy buena opción para acompañar nuestro pavo,
por sobre las otras cosas. Recordemos que las ensaladas crudas, ya sea tomate, sea lechuga, pepino, etcétera, aportan muy pocas calorías y además aportan mucha fibra y agua, entonces nos dejan relativamente satisfechos, claro. Entonces nos ayudan a no tener tanta hambre en un momento en particular, pero tenemos que acompañarlos de proteínas porque si no nos va a dar hambre muy luego porque no tenemos el efecto saciante de las proteínas. Si vamos a elegir algún tipo de pan, tienen que ser pan marraqueta, que también lo hemos conversado, que es uno de los pan más saludables. Tratar de evitar otro tipo de pan con otros acompañamientos. Las papas duquesa es algo súper problemático. O sea, yo soy muy partidaria de a lo mejor consumir papas, pero en otra presentación. Nosotros no duquesas, porque 10 unidades tiene 660 calorías. Harto, y recordemos que una mujer, por ejemplo, promedio, que mide unos 60, etcétera, necesita al día 1400 calorías. Tiene casi la mitad de las calorías que necesita al día solamente por comerse 10 papas duquesas. Entonces, en ese sentido, tratar de elegir o escoger las ensaladas, etcétera. Siempre en esta época se hace mucho aperitivo, etcétera. Entonces, tratar que el aperitivo tampoco sea tan calórico, tratar de poner frutitas, brochetas de fruta y ese tipo de cosas, o frutos secos en su defecto. Claves, y aquí esta es la parte más importante de todo lo que deberíamos como tratar de hacer. Respetar los horarios. Mucha gente dice, ya, como me voy a salir en la noche, no voy a comer nada en todo el día para llegar a la noche y comer y excederme en las calorías. Eso es súper malo porque vamos a llegar muertos de hambre a la noche y nos vamos a comer el triple de las calorías que teníamos como presupuestadas. Y afecta el metabolismo además de eso. Por supuesto, recordemos que cada vez que pasamos mucho rato sin comer, el metabolismo crea un mecanismo de defensa y eso a la larga hace que nuestras calorías que consumimos se transformen en grasa, que es reserva energética. Claro. Entonces, respetar los horarios, quizás no comer las mismas cantidades que comíamos habitualmente. O sea, el desayuno un poquito más hipocalórico de lo habitual, en vez de comer pan, ponemos fruta o algún cereal integral. La merienda de media mañana a lo mejor solamente un lácteo, el almuerzo a lo mejor ensaladitas con algún tipo de proteína muy magra, quesillo, huevo, etcétera, para después poder obviamente cenar un poco más abundante, pero no saltarse los horarios. Es importante compensar el día, o sea, si nos vamos a salir en la noche como conversábamos, tenemos que tratar de comer más hipocalórico en el transcurso del día. Comer todo, pero en porciones pequeñas, o sea, no hay nada que esté prohibido si la idea en general es pasarlo bien, pero compartir en familia, etcétera, pero porciones pequeñitas para que en realidad esto no vaya afectando, porque ya vimos que en general nosotros comemos cualquier tipo de alimento, por chico que sea, pero muy calórico, no nos damos ni cuenta y ya nos excedimos las calorías del día. Esto es súper importante, que es algo más psicológico. Comer por hambre, no por gula, ¿ya? Porque habitualmente estamos comiendo y está demasiado rico o nos da pena dejar esto que nos costó tanto prepararlo, etcétera, y tendemos a comernos todo y a lo mejor el hambre se nos quitó hace rato y podríamos tomar solamente agüita y estaríamos igual de bien. Entonces tratar de analizarnos un poquito en ese momento y ver por qué estoy comiendo. Alimentos y gaseosas light, sí hacen mucho la diferencia. Por ejemplo, ponerle a las papas con mayo, mayonesa light versus, que no es lo mejor, vuelvo a insistir, pero ya que estamos en esta ocasión, mayonesa light en vez de normal, sí hace la diferencia en calorías bastante grandes, o por lo menos la mitad de las calorías al tiro de esas papas con mayonesa, por ejemplo. No usar aceites ni grasa en las preparaciones. Regla general también. Eso es lo más importante porque recordemos que casi que triplican las calorías de esa misma preparación si no le hubiéramos echado aceite. Elegir otro tipo de acompañamiento, etcétera. No usar azúcar ni cosas que contengan azúcar, reemplazarlo por sucralosa, tagatosa, que hemos conversado que ayudamos a cocinar distintos postres. Si vamos a cocinar postres como ricos para la familia, usar tagatosa, que también lo conversamos en algún momento, que es muy bueno para cocinar y no contiene calorías. Katy, entonces, con todas estas indicaciones, ¿qué propuesta de menú, por ejemplo, podríamos armar? Ahora lo vamos a ver el menú que podríamos hablar, pero en general lo más importante es tratar en el fondo de nuestro día una entrada, o sea, el día ya conversamos que debería ser un desayuno hipocalórico, por ejemplo, una fruta con un yogur, ¿ya? Una colación podría ser un trocito de quesillo, el almuerzo a lo mejor una lechuga con algún tipo de proteína y una colación a media tarde que podría ser, por ejemplo, un probiótico. Y después nos vamos a la cena de Navidad y vamos a hacer una entrada en general que no contenga muchas calorías y que sea rica y diferente a lo que comemos habitualmente. Puede ser un ceviche, un mariscal, tratar de preferir mucho nuestros alimentos que se encuentran a lo largo de toda nuestra costa. Ceviches y mariscos en general es una muy buena alternativa, pero cocinados sin aceite o preparados sin aceite, con otro tipo de aliño. Plato de fondo, el pavo al horno, que es nuestra tradición.
sin aceite, con quinoa, más ensalada de palmito y tomates cherries, por ejemplo. Ensaladitas, tratar de hacer ensaladitas entretenidas. Hemos conversado que la quinoa es un muy buen carbohidrato porque contiene proteínas, entonces no es un simple carbohidrato, es un superalimento. Entonces, en esta ocasión, a lo mejor que no estamos tan acostumbrados a consumirlo acá en Chile, tratar de ponerlo como algo distinto. Postre, a lo mejor puede ser algunas brochetitas de fruta, yo me inclino por eso, pero también pueden hacer otros tipos de fruta, otro tipo de postre. Y para beber ya conversamos que puede ser champán brut o extra brut, vino o cerveza. En cantidades moderadas, obviamente, no es una ocasión como el Año Nuevo a lo mejor que consumimos tanto alcohol, pero sí vamos a consumir, tratar de preferir no los destilados, que son los que habitualmente contienen más calorías porque tienen más grados de alcohol. Y Katy, y dentro de estas preparaciones, ¿es conveniente hacer algunas recetas, por ejemplo, de productos emblemáticos en casa? Sí, lo tenemos acá. Cola de mono, por ejemplo. Cola de mono light. De pan de Pascua también hace un rato, sí, el pan de Pascua que nosotros decimos light entre comillas, ¿sí? Es cambiar solamente en vez de ponerle azúcar, le podemos poner endulzante, de esta tagatosa que yo conversaba, o sucralosa o stevia, o también podríamos usar harinas integrales para hacerlo. No usar, a lo mejor no echarle la fruta confitada, solamente el fruto seco, nueces, almendras para hacerlo más saludable. Ajá. ¿Ya? En la casa, obviamente, que las cosas siempre van a ser más saludables si queremos, versus claro, algo que lo compramos en el comercio. A ver, vamos Esta a tomar cola nota. de mono light, el problema es que no tiene alcohol. Le podríamos echar alcohol, pero en ese caso tendría que ser aguardiente, pero muy poquita, ¿ya? Okay. Recordemos que el alcohol aumenta mucho las calorías porque tiene 7 calorías por gramo versus, por ejemplo, un carbohidrato que solamente tiene 4 calorías por gramo. Vamos a ver cola de mono para niños, entonces. Para niños o para gente que se quiere cuidar mucho en estas fiestas. Pueden ser 1000 cc de leche descremada. Y esto es importante porque a lo mejor podemos hacer la típica cola de mono que hacemos siempre en la casa, pero con leche descremada en vez de leche entera y echarle el alcohol que le echamos habitualmente, pero Perfecto. Ahí nos vamos a ahorrar hartas calorías. 15 gramos de café descafeinado. Ya. Lo podríamos hacer con café normal y no afecta tanto. 3 cucharadas soperas de sucralosa o tagatosa, ¿ya? Que esto es cambiar el azúcar por este tipo de endulzante que no tiene calorías. 3 cucharadas soperas de vainilla. 3 cucharadas soperas de esencia de ron. Aquí le vamos a dar el parecido al alcohol, Perfecto. ¿ya? O podríamos reemplazarlo por algún tipo de alcohol si es que queremos. Destilado, claro. 2 unidades de clavos de olor, Ajá. una cáscara grande de naranja Bien. y 2 palos de canela. Y todo Perfecto. esto cocinar igual como hacemos una cola de mono tradicional y van a ver que queda con el mismo sabor que una cola de mono, solamente que no tiene alcohol. Vuelvo a insistir, podemos hacer todo lo mismo, pero agregarle el aguardiente que habitualmente le agregamos a la cola de mono, Bien, pues. cambiando solamente el azúcar y la leche para que sea un poco menos calórica. Esta cola de mono tiene una copita tiene 80 calorías aproximadamente. En cambio, la otra cola de mono con alcohol tiene como 180 calorías. Perfecto. Ya, entonces más del doble. Una manera de compatibilizar entonces el cuidado y la alimentación sana con pasarlo Algunas bien. ideas, También. con pasarlo bien, en familia en el fondo. Y que disfruten mucho esta fiesta también, pues. Tú también, Sebastián. Chao, Nos buena vemos, semana. gracias.